Amigos del centro del Valle de Punilla, damos aquí inicio a la emisión 344 de Tal Cual. Como siempre, tratando de acercarles temas que consideramos son de su interés. Y sin lugar a dudas, entre ellos ha estado la fiesta que ha sido centro de convocatoria en el Valle de Punilla, que es la fiesta del alfajor. Sin lugar a dudas, vamos a felicitar a todos aquellos que han tenido algo que ver con la organización y en particular la obtención de una convocatoria excepcional para el Valle de Punilla, que se ha complementado con el Extremo en Huerta Grande, con la fiesta gaucha en Valle Hermoso, en particular todas cubiertas de una muchedumbre realmente excepcional. Lo que nos está anticipando, sin lugar a dudas, una excelente temporada de verano. Esto al menos es lo que dicen los hoteleros, los cabañeros, el comercio en general de la zona y en particular del de La Falda, que se ha visto absolutamente beneficiado por lo acontecido durante el último fin de semana, a instancias tal que, por ejemplo, en la jornada de ayer, los encargados de los alojamientos a nivel departamental están adelantando un 40% ya de reservas tomadas para lo que va a ser diciembre, que es el anticipo de lo que será la temporada turística 2022. Esto realmente es muy importante porque es el recupero económico para estas regiones que lo han vivido realmente difícil por la pandemia. Y hablando de pandemia, debemos decir que debemos continuar cuidándonos, porque en la ciudad de La Falda ya se han observado 2 casos de la variante Delta. Han sido contenidos bajo la responsabilidad de quienes se han visto afectados por la enfermedad y la acción inmediata de los cuerpos sanitarios. No obstante, eso nos indica que debemos estarnos preservando con los elementos que ya conocemos. Bien, vamos a tener un programa que va a venir muy rápido en la jornada de hoy por el tenor precisamente de quienes son nuestros invitados. En la jornada de hoy se está viviendo conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. En ese aspecto, desde el ámbito oficial, y me refiero a la Municipalidad de La Falda, se está realizando un programa que va a tener la duración de un mes, que ustedes ya deben haber conocido, buena parte de ello a través de Informe 4, a través de la responsable directa de esta materia en el municipio local. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales hacen su acción inmediata y en la jornada de hoy, en particular, el Centro de Protección Familiar de la ciudad de La Falda, encabezado por Karina Lucero, ha estado realizando una serie de gestiones en la región e incluso dentro de algunos momentos se va a celebrar una conferencia en Vialén Macé, precisamente que va a estar a cargo de quien es nuestro invitado en la jornada de hoy. Estoy hablando de Sergio Navarro, que es el coordinador para la provincia de Córdoba del Comité Ejecutivo Nacional de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas. Esto en el primer bloque. En el segundo bloque hablamos de política, hablamos de el futuro de la Unión Cívica Radical y lo hacemos con quien puede ser en la ciudad de La Falda, nada más y nada menos que con Carlos Enrique Pérez. El Henry Pérez va a estar para que centralicemos un poco la política hacia adelante en la Unión Cívica Radical. Será una charla realmente interesante. Presentado el programa, vamos a la primera tanda publicitaria y nos metemos en los temas adelantados.
no emocionarnos. Estamos poniendo el corazón día a día frente a las adversidades para lograr que la ciudad siga creciendo, que la ciudad se vea linda, que esté acorde para nuestro turista, para nuestra gente. Gracias por el baile, por la buena onda, por la energía, por las sonrisas. Gracias por este mimo tan grande. ¡Hola, Natalia! ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Nuevo servicio de cloacas en La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. La Cooperativa de La Falda comunica la prórroga de presentación espontánea hasta el 15 de diciembre. Con un simple trámite, declara tu conexión o si la red pasa frente a tu casa. Evita multas. Al servicio de cloacas lo sostenemos entre todos, ayudando al saneamiento regional de nuestro medio ambiente. Nuevo servicio de cloacas en La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. La Cooperativa de La Falda comunica la prórroga de presentación espontánea hasta el 15 de diciembre. Con un simple trámite, declara tu conexión o si la red pasa frente a tu casa. Evita multas. Al servicio de cloacas lo sostenemos entre todos, ayudando al saneamiento regional de nuestro medio ambiente. Bien, damos continuidad a nuestro tal cual. Como anticipábamos, estamos con Sergio Navarro. Él es magíster en Ciencias Sociales, es el delegado para la provincia de Córdoba del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas. Este es un organismo nacional que ramifica sus funciones hacia el resto de las provincias. La pregunta en concreto, para arrancar con Sergio Navarro, a quien le damos las muy buenas tardes, es, en definitiva, ¿qué alcance tiene este comité? ¿Qué hace? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, nuestro comité está trabajando ya desde el año pasado y en la construcción de un plan nacional en donde básicamente hay 3 objetivos y uno de articulación. El de la prevención, el de la persecución del delito y de la asistencia a víctimas. Cabe decir que la trata de personas es el tercer delito mundial más, como delito más rentable y que en definitiva involucra problemáticas de distinto tipo, de violencia de género y ante todo es una cuestión de derechos humanos. Y que tiene que involucrar entonces compromisos de gobiernos locales, es decir, municipios, gobiernos provinciales, y por eso es que hay una política nacional sobre esta temática. En esta articulación es donde nosotros intervenimos, ya sea para elevar la calidad de la prevención, para elevar la calidad también de las formas en las que se hace la denuncia y cómo específicamente se puede acompañar la reconstrucción de las vidas de las víctimas rescatadas como sobrevivientes de la trata. Bien, decías que las funciones son de prevención, persecución y asistencia a la víctima. Para la asistencia a la víctima se necesita la denuncia. Es el momento en que ustedes comienzan el accionar. Pregunto si dentro de la persecución está establecida la investigación. Sí, no es lo que a nosotros nos toque directamente la investigación, así como en primera persona, pero sí recibimos muchas veces información de organizaciones sociales o de ciudadanos de a pie, por decir así, para ampliar, por ejemplo, una denuncia de tal modo que la justicia federal intervenga específicamente
sobre algún caso, supongamos, ¿no? De tal modo que nosotros tenemos la facultad de eso, de ofrecer esa ampliación de denuncias, y es con la coordinación del organismo provincial que se interviene puntualmente, ¿no? Acá estamos hablando del área de trata, que depende del Ministerio de la Mujer, ¿sí? El área de trata es el punto focal en cada provincia. Y ahí es donde nosotros colaboramos en el trabajo, depende ya sea de explotación sexual, bueno, la participación de todo lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres. También hay que decir que hay mucha población trans que sufre este tipo de explotación, ¿no? Explotación sexual. Pero ya cuando hablamos de explotación laboral, participan otros organismos, como es el RENATRE, ¿sí? Que es el que nuclea el registro de campesinos, ¿sí? Y empleadores también. Y también la participación de sindicatos que pueden a veces ayudarnos a elevar la calidad, digamos, de la intervención. No porque nos toque directamente justamente trabajar con gente sindicalizada, no es el caso. No es el caso, pero sí nos ayuda a visibilizar las situaciones de explotación, ¿no? Bien, hablabas de articulación, sí, y hablamos de diferentes niveles de Estado. Cuando decimos articulación, estamos hablando de las organizaciones no gubernamentales tratando con los estados municipales y al mismo tiempo proyectando el problema y el programa hacia las estructuras provinciales y desde esta a la nacional. ¿Cómo se coordina esto en cuanto a la gestión y con qué fondos cuenta? Bueno, nosotros tenemos como construcción, digamos, en cada provincia, una mesa interinstitucional. Ahí es donde están convocados no solamente las instituciones que por derecho y por deber tienen que participar tanto en la prevención, en la denuncia, en la asistencia, en las provincias, ¿no? Que serían las organizaciones provinciales. Y también tienen que participar ahí las instituciones nacionales, ¿no? Ministerio de Trabajo, también la Comisión Nacional de Transporte, por ejemplo, que nos ayuda también a visibilizar algunas formas de traslado de provincia a provincia. También el ENACOM, por ejemplo, para ver la comunicación, cómo se comunica las noticias. La Comisión Nacional de Migraciones, porque muchas veces estamos hablando de una población que puede ser de otros países, entonces hay una coordinación compleja. El delito es complejo por sí mismo y depende del caso. Bueno, hay muchas miradas que se tienen que complementar para un mismo fin, ¿no? Precisamente, usted hablaba de migraciones y se nos adelanta a través de diferentes estudios que un 33% aproximadamente de los delitos que se dan dentro de esta problemática afectan a personas que no son del orden, no son nacionales, sino que provienen de otros países. Claro, en ese sentido hay delitos, sobre todo en la explotación laboral, hay una estimación de prácticamente 500.000 personas que están fuera del registro, ¿no? 250.000 están registradas y 250.000 entonces están ahí como una situación de vulnerabilidad, y entre ellas hay muchas que son migrantes. Entonces por eso también nuestro vínculo con migraciones, nuestro vínculo también a veces con embajadas particulares, como por ejemplo de la población boliviana, peruana, paraguaya, de tal modo que uno trata como de escuchar las diferentes voces y alertas como para llegar antes del problema, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos ser como un Estado que está más previendo por dónde va a ser la estrategia del delito, ¿no? Bien, vos me dabas una cifra, 500.000. Sí, de sí. esos tenías un 205, la mitad, el 50%, que en alguna medida los tenés estimados, y otros 250 que está en los gris. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre trata laboral y llevado a la servidumbre? Bueno, la explotación laboral es el momento en el que se reduce la servidumbre y es la finalidad de la trata. La trata
involucra tanto la captación, el traslado, a veces es trasladado de una provincia a otra. Nos ha tocado intervenir en situaciones con provincianos, digamos, ¿no? De santiagueños, salteños, tucumanos, que vienen a esquemas de cosechas, por ejemplo, muy puntuales acá en Córdoba, ¿no? Depende de las estaciones, depende del tipo de producción que se esté recogiendo. Y entonces, en ese esquema de traslados, uno a veces tiene que poder intervenir con la fiscalía, ¿sí? Ya sea en decir, bueno, cuando hay un empleador que no está cumpliendo, ¿sí? Con el recibir a la persona, darle condiciones de trabajo dignas, tiempos de trabajo dignos y un salario acorde, todo el concepto de trabajo decente. Cuando no se cumplen esas condiciones, bueno, hablamos de explotación laboral, ¿no? Y entonces sí, justamente a veces son comprovincianos, a veces son de otras nacionalidades. Muchas veces nos ha tocado ver que los que son de países limítrofes, como bolivianos o paraguayos, son como más vulnerables porque se sienten como más a veces amenazados por los mismos tratantes, digamos, ¿no? Bien, una vez que se constata esto, ¿cómo actúa el comité y qué tipo de ayuda prevé claro, para estas personas? Claro, nosotros tenemos un papel más bien de colaborador de las instituciones provinciales y nacionales que tienen el poder de policía, digamos, y cuando digo poder de policía es de la intervención, a veces hasta con la violencia legítima, por decir así, de decir, bueno, porque cuando hay un allanamiento, cuando hay un operativo, tiene que intervenir las autoridades provinciales o nacionales y depende cuál sea la carátula de la denuncia, ahí intervienen estas organizaciones. Nosotros somos invitados en la coordinación de este tipo de trabajo y también en la coordinación de lo que puede ser, una vez que están rescatadas las víctimas, cómo uno puede ofrecerles, ya sea con los recursos provinciales o con los recursos de programas nacionales, bueno, a ver cómo se puede reconstruir el proyecto de vida de esa persona o esas personas que mientras ocurre la denuncia hasta que se da la sentencia, a veces pueden pasar hasta años. Hasta años, sí, seguro. Entonces, en ese transcurso, la persona no puede quedar sujeta a una revictimización, vuelta a vulnerar en sus derechos. Y entonces, bueno, hay que asistir a veces no solamente económicamente, sino psicológicamente, en la salud. Ese acompañamiento es un poco también el que nos toca desde nuestro comité, ¿no? Bien. Dentro de los estudios que se dan, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, se sostiene que la explotación sexual tiene un porcentaje que podríamos decir considerable. Y es llamativo porque, en definitiva, los centros que hacían a la explotación sexual en la provincia de Córdoba han sido eliminados. ¿Cuáles son esas nuevas formas existentes y cómo actúan ustedes sobre ello? Sí, en ese sentido es importante resaltar que Córdoba tiene un antecedente valioso en ser pionera con la ley 10.060, que esta ley provincial digamos, persigue cualquier tipo de oferta sexual en lugares públicos como whiskerías, bares, ¿sí? Que eran lugares efectivamente de proxenetismo, ¿sí? Correcto. Esto es importante y es importante que se haya dado y otras provincias lo han ido replicando también al modelo. Lo que no significa que se haya solucionado el problema, porque a veces la estrategia de los tratantes ha sido como clandestinizar esta situación. A veces bajo el esquema de el alquiler de departamentos o de lugares como más privados que no estén tan expuestos públicamente, y en donde la captación a veces se hace por redes sociales, Facebook, Twitter, de tal modo que a veces mujeres o población trans
ante la situación de vulnerabilidad que ella vive, o de pobreza, o de exclusión, o de violencia, termina cayendo en este tipo de esquemas de proxenetismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos decir que está bien, hay ley y se ha perseguido efectivamente, y creo que se ha logrado mucho, pero queda pendiente este otro trabajo que es más de perseguir aquello que está más clandestinizado, digamos, ¿no? A veces, y en eso también una tarea educativa que hay que lograr, porque donde hay clientes de prostitución es porque justamente hay una concepción machista, una concepción de violencia contra las mujeres que está internalizada culturalmente, por decirlo así, en quienes consumen prostitución, ¿no? Seguro. Bien, me parece que una de las cuestiones más difíciles en cuanto a la articulación se debe estar dando con las organizaciones no gubernamentales, aquellas conformadas por ciudadanos que necesariamente acuden al Estado y que son los primeros en receptar las denuncias a través de los vecinos y demás. Lo observamos a través de los diferentes inconvenientes que se dan en la actualidad con el trato judicial y demás. ¿Ustedes cómo logran llevar a cabo esa articulación y qué resultado les está dando? Nuestra estrategia es justamente tratar de acercarnos sobre todo a las organizaciones en modos de alianza, es decir, capacitaciones, formas de campañas preventivas. Por eso también nuestro contacto cercano con movimientos feministas, con movimientos digamos que a veces promueven el derecho de los trabajadores en un amplio sentido, ¿no? Por eso tenemos firmado convenios con sindicatos. Entonces, en ese sentido, la capacitación es siempre un modo también de generar no solamente conciencia a las personas, sino también conciencia social y transformaciones culturales. Eso también es una estrategia de mediano y largo plazo, sabemos que es así, pero que de algún modo no podemos pretender que el Estado resuelva todo, por decir así, desde un solo lugar, sino que lo tiene que hacer justamente con la visibilización, con a veces la denuncia que pueden hacer las organizaciones sociales o los sindicatos o el movimiento obrero organizado, de tal modo que no quede simplemente con la palabra de uno u otra persona, sino que se va generando como una demanda social, ¿no? Bien, uno de los temas que ustedes están desarrollando en este momento y que una de las organizaciones ha sido el CEPROF aquí de la ciudad de La Falda, es dar a conocer el número 145, sí, que es el habilitado para las denuncias. Exactamente, la línea 145, es importante resaltarlo, es una línea que depende directamente del Ministerio Público Fiscal, y ellos reciben la denuncia de cualquier ciudadano, 24 horas del día, 365 días del año, y una vez que reciben esa denuncia y se les otorga un número de expediente, ya sean desde el lado de las organizaciones que pueden acercarse al delegado, podemos hacer a veces ampliación de las denuncias, pero también es la línea por la cual, si por ejemplo interviene el polo de la mujer, el punto focal, el área de trata, en una situación específica de allanamiento, también se tiene que remitir a la línea 145 y en flagrancia informar que se está haciendo esa denuncia. Entonces, ahí es donde interviene efectivamente el Poder Judicial Federal, porque es un delito federal, y ahí es donde efectivamente después pasa obviamente a tratamiento de la justicia, ¿no? Bien, yo tengo prácticamente el tema cerrado, pero me parece que debe ser interesante el que usted se dirija hacia el ciudadano y le defina en pocas palabras cuál es la participación que puede tener en un hecho de estas características. Atento a que, nos ha ocurrido en los últimos 45 días, debo haber
leído 4 o 5 informaciones de vehículos que sacan fotografías, vehículos que intentan un acercamiento no previsto con alguna mujer, intenciones de que existiría, al menos en el pensamiento de quienes han sufrido estos hechos, el intento de rapto y con probablemente el direccionamiento de la trata. Sí. Cuando suceden este tipo de situaciones es importante, primero, la conciencia personal y social de que estamos hablando de un delito que trasciende cualquier tipo de algún modo de posicionamiento partidario, ¿sí? Porque es un atentado contra los derechos humanos. Entonces, cuando uno está en presencia de una situación así, tiene que participar a la unidad fiscal más cercana, ¿sí? Entonces, la estrategia siempre es, ante el caso de un intento de secuestro, de desaparición de un familiar, de un vecino, de un amigo, generalmente mujeres, ¿no? Denunciar a la unidad fiscal más cercana es una cuestión muy importante, y hacerlo en articulación también con redes sociales, porque a veces las organizaciones han sido muy efectivas en esta... Absolutamente. Sí, han sido muy efectivas en esta colaboración mutua. Por un lado, participación del Estado por las unidades fiscales, porque eso activa un circuito de búsqueda que es muy importante tener en cuenta. Pero por el otro lado, las redes sociales, por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, en donde a veces es conveniente que el teléfono que recibe datos sea el de la misma unidad fiscal, también entonces esté visible. Y una vez que se logra encontrar a la persona, informar también que se ha encontrado a la persona, para que no se siga la búsqueda, porque a veces se ha dado la situación de que la persona buscada, una persona que está desaparecida, puede estar desaparecida por muchos motivos, no necesariamente es solo trata de personas, puede ser muchos los motivos, pero un motivo puede ser trata, un motivo puede ser el delito complejo, y no hay que descartarlo, y no hay que desestimarlo. Y entonces, eso no hay que desatenderlo, y hay que trabajar efectivamente, no hay que esperar ni 24 ni 72 horas, inmediatamente cuando una persona percibe que ya nos ha pasado, por ejemplo, hace poco con la desaparición de dos adolescentes en Río Ceballos, Cierto. que atravesaron 3 provincias y terminaron después encontradas en Santa Fe. No hay indicios de que haya sido exactamente trata de personas, pero ya el hecho de que sean adolescentes desaparecidas pone en riesgo la integridad física de esas personas. Entonces, denuncia a la unidad fiscal más cercana, ¿sí? Y redes sociales es una estrategia integral, digamos. La denuncia con rapidez, no esperamos 48 horas, nada. No, porque a veces no cuesta, a veces no cuesta, por decir así, más que decir, a ver, ¿qué está pasando con esa persona? Hay muchos motivos. A veces puede ser víctima de un engaño, a veces puede ser víctima de una situación hasta de violencia familiar. Uno nunca puede terminar de saber hasta tanto no intervengan también las instituciones. Pero si es trata de personas, ahí estamos con una red mafiosa que hace mucho más grave el delito, porque intervienen situaciones que a veces violación, iniciación a la adicción por drogas, o sea, estamos hablando de violencias como mucho más graves, ¿no? Y ya sea que una persona se fue por su propio consentimiento y no informó de dónde se fue y hay que buscarla, está en situación de vulnerabilidad de ser, como Karina Lucero manifestaba en una nota reciente, en donde ninguna mujer debería ser, llamada por cualquier desconocido en la vía pública y decir, bueno, venís que te acerco a cualquier lado. Ahí ya hay una situación sospechosa, mínimamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que siempre estar un poco atentos a todo esto, ¿no?
Bien, dentro de los casos que han tratado en este corto año de participación dentro del comité en la provincia de Córdoba, ¿cuántos han tenido buen resultado? Hemos tenido cerca de, del 20% son de explotación sexual, así un estimado, ¿no? No están cerrados todavía los números. Un 80% por explotación laboral, y después que llega a sentencia firme es un proceso, ¿no? Pero mientras tanto se va también como identificando cuáles son las necesidades de las víctimas. En todo eso estamos trabajando mucho en la articulación, en compartir la información y porque acá hay que guardar siempre la confidencialidad de las víctimas también. A ninguna persona se le puede exponer públicamente como víctima rescatada. Seguro. Entonces, por eso tampoco es que esto no se puede promover como otros tipos de esquemas, digamos, ¿sí? Pero en estas grandes cifras nos damos cuenta que viene siendo muy efectiva la insistencia que tenemos a nivel nacional de hacer más visible, porque cuando antes hablábamos de trata de personas se asociaba directamente con explotación sexual, proxenetismo, nada más. Y ha sido notable el incremento de denuncias de talleres clandestinos, de cortadores de ladrillos, de tambos o lugares en donde o aserraderos, en donde la explotación laboral es fundamental ahí. Y ahí estamos hablando de desigualdad de clase, de género, de niños que son víctimas, ¿no?, de la situación. Sergio Navarro. Sí. Le agradezco la visita. Seguramente pronto le estaremos esperando nuevamente para ir conociendo cómo se va desarrollando esta actividad. Y me queda una pregunta. Sí. ¿El gobierno de la provincia de Córdoba ha adherido a la legislación nacional o tiene que generar una propia para entrar dentro de todo el sistema? No, en realidad, como es un delito complejo y es federal, no es una cosa que se pueda, por decir así, desarticular, digamos, ¿no? Y de hecho estamos trabajando bastante bien con el punto focal, con el Ministerio de la Mujer, que es de donde depende en la provincia de Córdoba. Y hay una ley que posiblemente se puede mejorar, ¿sí?, creo yo, en lo que puede ser en la atención a las nuevas formas de captación. El grooming, por ejemplo, es un tema también que está pendiente de ser trabajado, porque el 2020 nos ha mostrado un sistema educativo que ha dejado expuesto a los adolescentes a cualquier tipo de captación por explotación sexual. Y cabe destacar que todo lo que es el material digital de abuso sexual infantil es trata también, ¿sí? Está en el esquema también de la trata. Entonces, hay cosas que se pueden ir actualizando, pero venimos haciendo un trabajo articulado, podemos, como todas las cosas, mejorarlo, pero no hace falta más que actualizar tal vez algunos protocolos, ¿no? Pero se viene trabajando con buena voluntad. ¿Sí? Le reitero las gracias. Muy bien. Bien, nosotros vamos a una pausa, ya retornamos. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Nuevo servicio de cloacas en La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. La Cooperativa de La Falda comunica la prórroga de presentación espontánea hasta el 15 de diciembre. Con un simple trámite, declara tu conexión o si la red pasa frente a tu casa. Evita multas. Al servicio de cloacas lo sostenemos entre todos, ayudando al saneamiento regional de nuestro medio ambiente. La confrontación que tiene el ciudadano con el sistema político es plausible. Lo observamos, ha sido difícil llevar al ciudadano en esta elección a los cuartos oscuros. Y en función de ello uno dice, bueno, evidentemente el sistema está fallando por algún lado.
¿Habrá una excesiva profesionalización de la política? Más allá de la pandemia, ¿cuánto hace que los centros de debate y de conformación ideológica de los diferentes partidos no están funcionando? Se pregunta uno también, vemos las coaliciones, vemos las alianzas, ¿son efectivas a nivel electoral? Puede que lo sean. ¿Son efectivas a nivel de gobierno? Pareciera que no. Y entonces todas estas preguntas que muchos, en definitiva, comienzan a trasladarlas hacia la filosofía, le buscamos respuestas que tengan que ver con la política, porque en definitiva la política sería lo más pragmático, lo más práctico y tal vez lo más rápido en tratar de darnos respuestas. Estas son un poco los cuestionamientos que tenemos todos. Y yo pongo en responsabilidad de Carlos Enrique Pérez tratar de darme alguna respuesta. ¿Por qué? Porque es un hombre que dejó su carrera como profesional médico para intervenir en la sanidad pública, que era, en definitiva, el ponerse al frente de conducciones de gobierno para solucionarle la salud a las sociedades. Y porque también, cuando llegó al límite de la aceptación de la discusión política que no era debate, dijo: hasta acá llego y me voy a mi casa y no me propongo más. Son elementos a considerar en un tablero político donde observamos que precisamente aquellos que arriban al escenario político no quieren irse nunca más. Carlos Enrique Pérez, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien y gracias, y quizás sea la última vez que esté acá. No creo, pero... No, pero en situaciones muy difíciles sí, pero quizás sea la última vez, porque a mí me dijeron en estos momentos, cumplí todo lo que dije, que no iba a ocupar cargos partidarios, y todo lo hice. Pero también me dijeron: pero vos militaste. Yo no milité, la gente militó y me iba a buscar a casa, y me llamaban en los bares, y me preguntaban y me agarraban en la calle a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y yo le daba mi opinión. Entonces, pero hace 4 meses que yo no voy a la intendencia, y tampoco quise ir al comité. Iré al comité cuando hagan ese salón nuevo, pero es decir que es una militancia muy rara la que tuve, porque la gente me lo demandaba y no puedo atender a la gente de otra manera. No le puedo decir: yo no hago nada más. Las atendí bien a todas, le di mi opinión, etcétera, etcétera, pero eran centenares, Nicolás. Bueno, es que precisamente eso es lo que estoy tratando de buscar. Esa respuesta que evidentemente aquel hacedor de la política que hoy está en actividad, en funciones, no recepta, se va a buscarla en aquel en quien se confía y que viene de un sistema que no era tan profesionalizado. Mira, yo lo que te digo que me siento tranquilo con mi conciencia, porque atendía a la gente de la misma forma que lo atendía hace 30 y 40 años. No le podía decir no a la gente. Entonces los atendí bien por teléfono, en mi casa, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, en el bar en el otro. Todos los bares que vos conocés en La Falda, estuve sentado, pero siempre se me ponía alguien y me preguntaban, y me preguntaban, y me preguntaban, y me preguntaban. Obviamente que di mi opinión. Eso es casi una obviedad que no la dé. Entonces, eso me saca de que yo no participé políticamente. Es decir, es una cosa muy rara lo que me pasó. No creía nunca que me iba a pasar esto, que me iban a llamar tantas personas. Yo te puedo asegurar que mandé 480 sobres
más o menos, a la gente, opinando lo que todo el mundo sabe, a quién voté yo. Es decir, lo voté a la lista de juez con el chico De Loredo. de Loredo, por supuesto. Sos un abanderado de la Unión Cívica Radical, no cabe la menor duda. Una Unión Cívica Radical que está buscando nuevamente el lugar que le corresponde. Y lo observamos no tan solo en el orden nacional, sino también en el provincial. Con diferencias, es cierto. En el orden nacional, el radicalismo provee un candidato para la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes. Una maravilla lo que hizo. Bien. En 3 meses, 1.300.000 votos. En 3 meses. Bien. El tipo se viene de Europa con todos los oropeles a ayudar a la Argentina. Es decir, hay pocos, ¿no? Con todos los premios habidos y por haber, y vino acá. Es decir, es un ejemplo. Bien, aparece este hombre como la figura de renovación dentro de la Unión Cívica Radical, aporta semejante cantidad de electores en favor de la alianza, no obstante, y en pleno proceso, dentro de la coalición que lo está llevando como candidato, es criticado de diferentes vertientes y no obstante el resultado electoral lo demuestra, sin el aporte de él se perdía la primera. Bien, no hay entonces ninguna duda. Esto está indicando un fortalecimiento de la Unión Cívica Radical dentro de ese esquema, y ocurre otro tanto similar en la provincia de Córdoba. De Loredo. Con De Loredo. Con una diferencia de circunstancias, pero atendiendo el plano nacional primero. Ese aporte de la Unión Cívica Radical en la madre de las batallas, que es la elección en la provincia de Buenos Aires, más las gobernaciones que están en manos del radicalismo, más el aporte de los 3 o 4 dirigentes fundamentales. Y las 6 provincias que tiene la Unión Cívica Radical. Claro, es decir, todo ese aporte hoy va direccionado a mantener, en tu criterio, ¿pensás que hay que mantener la alianza o que hay que fortalecer el radicalismo y volver nuevamente con las bases ideológicas de sustentación del espacio a proponerse para arribar a los gobiernos? Yo lo que dije, y lo digo así, puedo hablar con poca gente, ¿no? Porque evidentemente se ha naturalizado todo, hasta la muerte se ha naturalizado, y pasó a tener más importancia a lo mejor un grito, una puteada, un maltrato, las mentiras, los puteríos, que las verdaderas cosas que están pasando. Yo tiré una idea y la mandé. Que se presenten 10 fórmulas. 10 fórmulas. Búscala como quieras vos, ¿verdad? Los radicales, los aliados, los que pueden llegar a ser aliados o no aliados, hagan una interna, una paso entre ellos, y que se vea exactamente no quién tiene más votos, quién tiene más perfil también. Porque vos podés ganar una elección y no te da el perfil para la gente. Eso está claro. Es decir, tenés que tener voto y perfil. Los votos podemos tenerlos. Ahora, ¿cuál es la que tiene el perfil? ¿Quién mide el perfil? Que no se apropie nadie de esto. Yo también dije varias veces, con todo respeto, que el expresidente debería decir que él ayuda de afuera, que no va a ocupar ningún cargo y que nos va a venir bastante mejor a todos, ¿verdad? Estás hablando de Mauricio Macri. Por supuesto, pero con todo respeto lo estoy diciendo. Está bien, pero justamente busquemos equilibrar situaciones en la base electoral. Ya pasó él. Está bien, en la base electoral, digamos, sí. La conformación del espacio
tiene como columna vertebral en magnitud y en calidad dirigencial a la Unión Cívica Radical, no cabe la menor duda, a nivel nacional. No hay ninguna duda. Entonces... ¿Cómo preservar el espacio entonces? Bueno, primero que los egos lo tiren por el tacho de basura cuando van al baño. Primer medida. Segundo, que están los principios liminares de nuestro partido que lo tienen que cumplir alguna vez, ¿no? Y lo cumplieron alguna vez. Sí. Y nos fue bien cuando lo cumplieron. Después, bueno, todas las travesuras que nos hicieron y vos lo sabés perfectamente bien. Entonces, ¿qué mejor que unas PASO? Pero, bien claro queda, ¿Quieres ser el de Jujuy? Muy bien, tenés tu compañera, fenómeno. Hay alianzas entre un radical y otro, hagan y vayan a la cancha. No alcanza quien gana si tiene muchos votos o territorio que no lo tienen. Que no lo tienen y la Unión Cívica Radical sí lo tiene. ¿Comprendés? Pero también en la Unión Cívica Radical tendrán que exponer los mejores cuadros, etcétera, etcétera. Y algunos también tienen que descansar. Tienen que descansar también. Hay que presentar cuadros, proyectos y algunos tienen que descansar. Sí, no. Y otra cosa más. Como te digo, no sé de qué manera medir al candidato que puede llegar a ser, por más votos que tenga, cómo cae en la sociedad. ¿Te das cuenta? Porque a lo mejor el perfil no le da. Se han caído ya de otros partidos, se han caído, no tienen candidato evidentemente, muchos. Otros tendrán, aparecerán, inventarán, comprarán, lo que sea. Nosotros no tenemos por qué comprar nada ni nadie. Y bueno, y los partidos afines, llámese Pichetto, llámese que vengan. Y bueno, se hace una PASO. ¿Algo más sano que eso hay? No. No va a haber trampa ahí. No, seguramente ahora, no tiren el aparato. No tiren el aparato y algunas personas tampoco digan que ha venido ahora, después de tanto tiempo, aparece en un avión y todas esas cosas. Esas son palabras desafortunadas de Lilita, que ha hecho tanto por esta república, tanto, que a veces se le va la mano, porque después le tuvo que pedir disculpas, porque sin el 1.300.000 de él, nosotros no estamos hablando de esto ahora. ¿Comprendés? Es decir, sin dudas, esto no es patrimonio de nadie, es de todos. Ahora se verá de la mejor manera. Y ahí se verán quiénes son las personas que están dispuestas a resignar la presidencia, la vice y todo, para ser un hermoso funcionario en un gobierno de coalición o de concertación, como yo les llamo. Esa es mi idea. Es simplísima, ¿no? Es simplísima. La pregunta es, está bien, la coalición está latente. La pregunta es, si el radicalismo decidiera ir por sí solo. No llega. No llega. No llega. Bien. No llega porque esto se necesita muchísimos votos. Sabemos que el adversario es salvaje, realmente. Entonces, y tenemos que, o tienen, mejor dicho, que ser muy prudentes en todo esto y veremos cómo se perfilan también en las cámaras, qué leyes sacan, qué posibilidades hay, porque evidentemente ya se sabe que no puede haber acuerdo. Ya lo han dicho todo. Bien, vamos a la provincia de Córdoba. Sí. La provincia de Córdoba me muestra un paisaje que no es el mismo del orden nacional, aunque sí en el caudal electoral. La provincia de Córdoba, en definitiva, en esta última elección deja una preponderancia de la coalición cívica
que va en alianza con el radicalismo y el PRO, y un radicalismo que sostiene nuevamente como columna vertebral electoral al esquema. El problema es que uno atisba a primera visión de lo que es del hoy hacia adelante, con un 2023 que lo tenemos a un paso, es que, por una parte, Luis Juez adelanta su candidatura a gobernador cuando se lanza como senador, y de Loredo también. Y de Loredo también. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vayan las pasos. Hagan las pasos, muchachos. No es ninguna deshonra ser un gran ministro de un gran presidente. O un buen intendente de la provincia de Córdoba, de la Córdoba capital. Claro, por supuesto. Escúchame, los oropeles se los ganan haciendo cosas. ¿Comprendés? Está degradada la cosa. Tan, como te digo yo, naturalizando un montón de cosas y lo han puesto primero y no hablamos más de Nisman, no hablamos más de esto, no hablamos más de lo otro, no hablamos más de los muertos por el ferrocarril. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Nos sacan de esto. Es una realidad, pero a ver, esa pérdida de la discusión de fondo, ¿no es producto también de una mediocridad dirigencial? Sí. Yo te digo, acá te expreso y te lo digo, que ya te lo dije antes también, no voy a participar en alguna interna que haya en la falta. Lo puse en el librito que vos también ayudaste y mucho. Ahora la responsabilidad es de ustedes. ¿Quién quiere ser? ¿Los que están? ¿Los que estuvieron? ¿Los que no estuvieron? ¿Los que quieren venir? ¿Otros que vienen? ¿Otros? Todos están en la misma bolsa. Entonces, el que esté mejor, que gane. Pero yo no participo, no me usen más. ¿Comprendés? Yo me he dejado usar algunas veces con todo gusto, sin cobrar, lo subrayo, pero siempre pensando, incluso puse acá, no puse las 2 intendencias mías para no rozar así asperezas o comparaciones. ¿Te das cuenta? Cierto. Lo hice a propósito eso. Pero bueno, yo no participo en una interna. Votaré al que más me gusta. Como siempre. Pero... No vas a militar en ninguna interna. No. Ya están grandes. Los unos y los otros sabrán cada uno cuáles son sus defectos, sus virtudes y qué es lo que hicieron bien y mal. Bien, Henry, me queda 1 minuto y medio. Dirigite a tu pueblo. Bueno, yo a mi pueblo le agradezco mucho porque he recibido tantos mimos estos días, hasta en la fiesta del alfajor. Cierto. Tantos. El reconocimiento del Club Atlético La Falda, con una tribuna. Y algunas otras cosas más también, que Bien. no te las digo, porque no vale la pena. Pero, como te dije que padecí siempre padecí el poder y como nunca, lo padecí siempre. Entonces, he padecido y incluso he salido de los cánones de lo que me dijo el médico, lo que tenía que hacer. Pero bueno, no participo en la interna. Está claro. Está claro. Totalmente. Me parece que es la mejor manera que yo puedo contribuir para que alguna vez se pongan o no de acuerdo, que quizás no se pongan jamás de acuerdo. ¿Comprendés? Pero deberían. No sé. Tengo
Tu duda al respecto. Mis dudas al respecto, ¿te das cuenta? Sí. Así que, bueno, es lo único que le puedo decir a mi pueblo. Y también sé que en la fiesta del alfajor, sentadito, hablé con 200 personas. Tranquilo. Y subieron al escenario personas que no tenían que subir para el selfie. ¿Te das cuenta? No podés decirle no subas, pero te das cuenta, parece que se han estupidizado algunos. ¿Comprendés? No saben quién tiene que subir y no subir. ¿Te das cuenta? A una fiesta que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, era una fiesta más. Vos lo sabés perfectamente. Yo hablé por radio y dije todo lo que tenía que decir. Punto. Esa es otra cosa. Así que me parece que es lo mejor que puedo hacer. Me lo pide mi mujer, me lo pide mi hija. Estoy tratando de que la bronca, la ofuscación se traslade de otra manera, pero no puedo hablar con mucha gente. Cada gente tiene casi un cassette en la cabeza. Es difícil. Es difícil. Es un tiempo difícil. Es difícil. Henry, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a vos. Bien, nosotros llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces.